Hay un proyecto de ley, Icari, amigos televidentes, proyecto de ley número 936 que regula la profesión de politólogos y dicta otras disposiciones, que ha recibido el rechazo incluso de varios profesionales en esta materia, a quienes incluso han calificado que sería una censura porque en uno de sus artículos establece que ni siquiera se podría hablar de política a menos que usted sea politólogo y además tenga una idoneidad certificada por un cuerpo que estaría conformado incluso por un ministro de Estado. Quiero darle la más cordial bienvenida a Richard Morales. Él es politólogo, fue aspirante a la presidencia de la República, hoy aspira también de forma independiente a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. Richard, qué gusto tenerle con nosotros en nuestro informativo. Nos ha acompañado en múltiples ocasiones analizando temas políticos precisamente con su experiencia. Y sí quisiera que comparta con nosotros su opinión y visión de este proyecto y si es necesario o no en este país. Muy buenos días, Castalia, a ti y a todos los radioescuchas y televidentes, agradecido por la invitación. Este proyecto de ley es un absurdo total porque es discriminatorio, es coercitivo y es contradictorio con el propio objeto de la ciencia política. Es decir, va a hacerle daño al desarrollo de la ciencia política y de la ciencia en general dentro de Panamá. La ciencia requiere, y en este caso la ciencia política, de la producción de conocimiento. Y ese conocimiento se hace de manera colaborativa, cooperativa, contrastando teorías, hallazgos, investigaciones entre la mayor cantidad de gente dentro y fuera del país. Los científicos requieren de este proceso y eso incluye a los politólogos. Y esta ley busca establecer que solo los trabajadores de la ciencia política panameños pueden ejercerla, es decir, va a restringir ese proceso de producción de conocimiento y eso es contrario a una ciencia política que logre cumplir con analizar la política dentro de Panamá y más allá. La gente se preguntará, Richard, y ayúdanos allí, la gente se... ¿Y por qué traemos este tema? Bueno, esto es un tema de los politólogos, pero yo creo que sí sería bueno que nos explicara, Richard, por qué es necesario estas ciencias, la aplicación de esta ciencia, el trabajo de los politólogos, qué hacen los politólogos y cómo contribuyen a través de su profesión al desarrollo del país. No, la ciencia política es una ciencia social, como lo son también la economía, la sociología, la antropología, la historia, la psicología, es decir, ciencias que estudian la sociedad y el desenvolvimiento del ser humano, en contraste con las ciencias naturales. Aunque, claro, la barrera entre ambas es un poco difusa, pero esto es importante porque nos permite entender cómo se organiza, cómo se ejerce el poder dentro de una sociedad, cómo se estructura, cómo se institucionaliza, cómo cambia a través del tiempo, y esto se hace de manera científica, es decir, con distintos métodos y técnicas que permiten medir, contrastar, comparar, generar resultados, generar información sobre la base de la cual se pueden elaborar políticas públicas con esa evidencia. Esto es distinto a lo que es el análisis político. El análisis político se puede hacer de manera empírica y lo puede y lo debe hacer todo ciudadano. Es decir, todo ciudadano debe poder opinar y participar de la política. Y aquí es donde está una de las ambigüedades también de la ley. Porque la ley efectivamente establece entre las funciones de los politólogos el análisis político junto a la consultoría y otra serie de medidas, pero establece sanciones para aquellos que ejerzan las funciones de un politólogo sin haber sido acreditados, sin habérsele entregado una idoneidad por una junta técnica. La gran ambigüedad entonces es si se va a estar castigando, sancionando a los panameños que estén opinando sobre la base de que no son politólogos. Y eso no está claro en el documento tampoco. Y le agrego algo más que yo sé que si usted lo ha estudiado a profundidad. ¿Cómo fue forjado un proyecto de ley con tantas ambigüedades como las que claramente se empiezan a evidenciar? No, hay uno ve, y aquí es donde entra el debate sobre cuáles deben ser los intereses detrás de
de esta ley y el interés aparente es generar una pleyada de politólogos que, como los especialistas en el tema, pero que sean serviles, es decir, genuflexos a quienes estén en el poder en ese momento. Porque dado que esa junta técnica está conformada, como bien indicaste, Castalia, por un ministro del Ministerio de Trabajo, sí, junto a decanos de Derecho y Ciencia Política, esto implica que los que van a decidir quiénes pueden ser politólogos y aparentemente opinar sobre política van a ser personas que están en cargos públicos que dependen de intereses electorales y económicos. Claro. Es decir, que van a poder efectivamente quitarle lo que requiere todo científico, en este caso los cientistas sociales, que es la independencia. Claro. La independencia para poder trabajar e investigar sin estar sometido a presiones políticas y económicas. Sí, y también excluye claramente a los ciudadanos extranjeros. O sea, ¿cómo en Panamá vamos a tener una ley que excluya a ciudadanos extranjeros poder venir siempre y cuando cuenten con todos los requisitos, ejercer una profesión, sea politólogo, sea periodista, imagínense, sea un productor, y que son carreras que no abundan en nuestro país, son profesiones que no abundan en este país? No, para nada. La ciencia política requiere de esa colaboración, esa cooperación de trabajadores de la ciencia política nacionales, extranjeros, ese contraste de conocimiento. Y de igual forma tenemos que recordar la propia historia panameña. Aquí durante la dictadura militar se fueron una gran cantidad de panameños en el exilio y muchos fueron acogidos en países como México, donde pudieron participar en universidades como la UNAM y ejercer sus carreras y contribuir y ser útiles a esas sociedades sin haber sido discriminados. Y eso también sucedió, otro ejemplo histórico, los republicanos en España que tuvieron que huir de la dictadura fascista franquista y pudieron venir a América Latina y hasta el día de hoy sus familias son parte importante de nuestros países. Es decir, una ley discriminatoria atenta contra la propia producción de conocimiento científico. No es conveniente entonces para el país, concluye usted. No es para nada conveniente y debe ser rechazada, como ya ha sido rechazado, como bien indicaste, Castalia, por los especialistas en ciencia política en Panamá y por los estudiantes de la carrera de ciencia política dentro de la Universidad de Panamá incluso. Bien, quiero aprovechar los próximos minutos, Richard, para que nos cuente. Sabemos que usted aspira a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cómo ha sido ese recorrido y cómo también ve usted este panorama político que arranca con este año preelectoral, con anuncios ya, por ejemplo, evidentemente el vicepresidente pareciera que sí va a aspirar a la presidencia de la República, se hablan de alianzas, o sea, prácticamente ya el motor de la contienda ha empezado? Efectivamente, en torno a la libre postulación hemos visto que dentro de, digamos, ese propio proceso de recolección de firmas han predominado las mismas prácticas y los mismos intereses que hay y han habido dentro de los partidos y que los propios partidos y las estructuras clientelares están jugando un papel enorme en esos procesos de recolección. Y eso lo que nos indica en gran parte es que no va a haber ninguna salida institucional milagrosa a estos males de la política panameña, que es el papel del dinero dentro de la política. Y sobre el proceso en general o el escenario, ya hemos visto que efectivamente dentro del partido de gobierno parece indicar que el vicepresidente va a ser candidato a la presidencia. Y lo que ha tendido a pasar históricamente es que los candidatos a la presidencia, que el Ejecutivo, en un partido que el Ejecutivo apoya, tienden a ser los candidatos de ese partido. Aunque esto pudiera cambiar en este escenario, en la medida de que hay un rechazo considerable a la candidatura del presidente, vicepresidente, no solo dentro del país, sino incluso dentro del partido de gobierno, pero lo que ha tendido a imponerse es el dinero. Es decir, que gran parte de los miembros de los partidos, al estar nombrados en el gobierno, están coercionados de alguna forma a apoyar a ese candidato a riesgo de perder su cargo. La gran pregunta en esta elección, bueno, hay varias grandes preguntas. Una de ellas tiene que ver con el control del cambio democrático. Es claro que
esa disputa entre Yanivel y Rómulo va a ser decisiva en esta elección en torno a quién va a controlar ese partido. También es claro que se va a tener que ver las alianzas, es decir, si va a haber esta especie de gran alianza opositora entre varios partidos, si esa alianza va a incluir a Lombana, esta de Blandón, del presidente de País, del Partido Popular, etcétera. Y faltaría ver si los candidatos independientes van a jugar algún tipo de papel o si van a ser marginales en ese escenario, ¿no? Pero lo que sí parece ser, que todo indica que va a ser una contienda muy conflictiva. Estamos en tiempos de crisis económica en Panamá y en el mundo, y en tiempos de crisis la política se tiende a volver mucho más violenta. Quiero agradecerle a Richard Morales por acompañarnos hoy en este análisis. Qué gusto tenerle por acá y bienvenido siempre. Muchas gracias, Castalia. Saludos.